Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que nos acompaña en este domingo, primer domingo del mes de noviembre. Cada mes decimos lo mismo, nos admiramos con la velocidad que pasan los días y estamos ya llegando a lo que pronto va a ser la celebración de Navidad, pero primero, por supuesto, la celebración del Día de Acción de Gracias que viene por ahí. Desde ya, hermanos, queremos decirle que estamos orando y esperamos que usted se nos una en oración para interceder por esta nación, porque este martes es el día de las elecciones nacionales y esperamos que Dios dirija a esta nación a escoger al nuevo presidente y que cualquiera que sea el candidato, el hombre que Dios ponga como presidente para gobernar este país durante los próximos 4 años, que sea aceptado por el resto, incluyendo por aquellos que no votaron por él. Dios bendiga a esta nación, Dios nos dé sabiduría, Dios ponga al hombre que le conviene a este país y como decía a los hermanos el viernes en el tiempo de oración, no importa quién gane las elecciones, no importa por quién usted votó, lo importante es que este país continúe siendo una nación unida, under God, bajo Dios, como dice su lema, que los cristianos podamos seguir enfocados en la tarea para la cual Dios nos puso aquí en la tierra y que como hermanos y como ciudadanos juntos trabajemos juntos para salir adelante y superar estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir como una nación unida y unida en el Señor. Así que Dios bendiga a los Estados Unidos y Dios nos ayude a tener unas elecciones tranquilas, pacíficas, civilizadas y ordenadas. Vamos a orar ahora mismo por las elecciones del martes. Padre, en el nombre sagrado y bendito de Jesús ponemos a este país en tus manos para que tú dirijas a cada ciudadano a votar conscientemente y que tú no permitas que el enemigo aproveche ninguna coyuntura para que las cosas este martes se salgan de su carril, sino que como siempre lo hemos hecho, como una nación adulta y madura, como personas civilizadas, podamos cumplir el privilegio de poder votar y el derecho que tenemos y la obligación que tenemos, y tú escojas al próximo presidente. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, ya cantamos al Señor en el día de hoy. Nos queda solamente recordarles que este próximo sábado, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, usted va a poder venir con su vehículo hasta el parqueo de la iglesia, donde le vamos a dar a probar Dominican cake dominicano, donde usted también se va a poder llevar para la casa cake, porque con la ayuda de Dios y un contacto que tiene el pastor Escoto, vamos a poder tener suficiente bizcocho, cake, torta, para repartirlo entre los hermanos, para que lo lleven para su casa y puedan compartir con otras personas en sus casas en conmemoración del aniversario número 18 de nuestra iglesia. Dios nos ha dado el privilegio de celebrar 18 años de existencia como congregación y la celebración comienza el sábado, continúa el próximo domingo, así que esté pendiente, venga, participe con nosotros. Si tiene diezmos y ofrendas que no ha enviado por correo o por medio del internet, tráigalo y tenga la oportunidad de compartir ahí en el parqueo de la iglesia al aire libre el próximo sábado. Aniversario 18 de la iglesia, Drive-Thru Cake. Esa es la información más importante que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. También esté pendiente porque buscando la dirección de Dios y chequeando con todas las autoridades y los diferentes mecanismos que hemos implementado, en cualquier momento podemos estar anunciando que vamos a celebrar culto en el templo, pero otra vez no estamos dando fecha porque las cosas cambian todos los días y estamos orando para que Dios nos dé sabiduría de tomar las decisiones correctas, siempre pensando en el bienestar de la congregación. Amén. Qué bueno. Les invito entonces que se ponga de pie conmigo si puede, abra su Biblia y busque allí el pasaje que nos toca estudiar en el día de hoy.
Miqueas capítulo 7, vamos a leer Miqueas capítulo 7, los versículos 1 al 7. Como es costumbre, yo leo en la Nueva Versión Internacional. Usted me puede seguir en cualquier versión que usted tenga. Y la palabra de Dios en ese pasaje dice así: pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de su castigo, anunciado por sus centinelas. No creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la mujer que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación, y mi Dios me escuchará. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, qué bueno que podemos repetir estas palabras en el día de hoy. Mi Dios me escuchará. Bendice esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a predicar un mensaje que tiene un poco que ver con la celebración de la Santa Cena, que al final vamos a celebrar juntos. Así que desde ya le pedimos que usted se vaya preparando con los elementos para la celebración de la Santa Cena, que es una de las dos ordenanzas del Nuevo Testamento y que nosotros acostumbramos a celebrar el primer domingo de cada mes. Así que eso haremos cumpliendo el mandamiento del Señor. Ya terminamos la serie de mensajes en el libro de Eclesiastés y pronto vamos a comenzar una serie de mensajes en advenimiento, Advent, en camino a el tiempo de Navidad, que ya Dios mediante está a la vuelta de la esquina. Pero hoy vamos a predicar un mensaje que hemos titulado usando la misma frase que aparece al final del versículo 7, mi Dios me escuchará. Pero por supuesto vamos a poner todo en contexto y vamos a terminar con la enseñanza principal que podemos obtener de este pasaje. Comenzamos con una ilustración. El 10 de julio del año 2018 apareció en el sitio de la página web The Economy Times un titular que decía: 89% de la población de la India sufre de estrés. Este título tiene dos cosas importantes que llaman la atención. Número uno, que está hablando de la población de la India, el segundo país con más personas en el mundo, después de la China. Y el segundo dato importante es que casi 9 de cada 10, 89%, casi 9 de cada 10 indios están, según el artículo, estresados, sufren de estrés. Y usted dirá, wow, eso es un número alto. Pero no es tan sorprendente cuando después descubrimos que a nivel mundial el 75% de los ciudadanos del mundo sufren de estrés. Es verdad que en la India son más, con el 86%,
pero no hay tanta diferencia entre el 75%, casi 8, contra casi 9, de la gente en el mundo que sufre de estrés. Las principales razones, dice el artículo, por las que los indios están tan estresados tienen que ver con asuntos de trabajo y asuntos de finanzas. Mientras que algunas personas requieren ayuda profesional, consejeros profesionales, la gran parte de nosotros nunca vamos a ver a un especialista. Y para muchos cristianos, el único consuelo y la única ayuda que recibimos, la única fortaleza que recibimos, viene de Dios. El texto que vamos a considerar hoy dice que Dios es un Dios de consuelo. Miqueas es el último gran profeta del siglo 8 antes de Cristo. El mismo siglo que nos dio otros grandes profetas, otros grandes hombres de Dios como Oseas, como Amós, como Isaías. No sabemos el nombre del padre de este profeta, lo que implica que probablemente no venía de un linaje especial como otro de sus compañeros profetas de la época. Era probablemente de un pequeño pueblo en las tierras bajas entre Jerusalén y el Mediterráneo, un territorio conocido como Mesoret. Este pueblo era o estaba en un terreno fértil con viñedos, con huertos de olivos, y había estado bajo constante amenaza de los filisteos que vivían cerca de ese lugar. Miqueas fue un profeta enviado a su propio pueblo, el pueblo del reino meridional de Judá. Judá había pasado por el desastroso reinado del rey Acaz, que era un pequeño vasallo de los asirios, quienes profanaron el templo de Dios en Jerusalén y habían participado en el sacrificio de niños para apaciguar a sus dioses. Miqueas profetizaba en el reinado del hijo de Acaz, Ezequías. Ezequías era un hombre que, en vez de buscar una alianza con Dios, comenzó a buscar una alianza con los asirios, con los egipcios, y eso por supuesto provocó la ira del Señor. Miqueas había sido también testigo de la caída del reino del norte de Israel en el año 722, y él aparentemente no deseaba ver las mismas cosas que pasaron en el reino del norte sucediendo en su reino, el reino del sur. Así que Miqueas va a dejar su pequeño pueblo para ir a la ciudad, a la capital del reino, para hablar a la gente de allí en el nombre del Señor. El libro de Miqueas contiene muchos pasajes importantes. Vamos a mencionar algunos de ellos. Es aquí en el libro de Miqueas que encontramos la profecía de que el niño, el Mesías, nacería en la ciudad de Belén. Es en Miqueas que encontramos la famosa declaración: ¿qué quiere el Señor de ti? Sino que busques justicia, que ames la verdad y que camines humildemente con tu Dios. Pero básicamente, en todo este libro, Miqueas nos proporciona el sentido de que el profeta tiene una gran preocupación de la vida moral del pueblo. Y esto se hace bastante claro a medida en que nosotros nos adentramos en el libro. Pero Miqueas tenía un espíritu, al principio ustedes lo pueden ver, básicamente pesimista sobre eso. Eso se hace más claro en la medida en que comenzamos a leer el capítulo 7 que estamos considerando en el día de hoy. Y como en la mayoría de los profetas, e incluso como señala el apóstol Pablo, hay una lista de los pecados que el pueblo había cometido contra Dios.
Hay una gran visión de la oscuridad de la tierra, oscuridad moral y espiritual. Una gran sensación de que el país estaba siguiendo un norte moralmente equivocado. Y eso ustedes lo pueden ver en los versículos 1 y 2. Fíjense que en la Dios habla hoy, leemos en Miqueas 7, versículos 1 y 2. Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha y ya no encuentra uvas ni higos, esos frutos que quería comer. Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Miqueas ha captado la condición humana sin Dios. Dios viene a buscar a los que le agradan y no encuentra ninguno. Es algo parecido a lo que nosotros leemos del filósofo griego Diógenes, que dice una lectura que Diógenes salió por las calles de Grecia al mediodía con una linterna buscando a un hombre serio, buscando a un hombre honesto, con una linterna al mediodía, y no lo encontró. Pero Miqueas no permanece simplemente en una descripción superficial. Él va a detallar los pecados de su pueblo. Va a dar detalles sobre el egoísmo que conduce a la opresión. Detalla los fracasos religiosos de los profetas y los sacerdotes. Detalla la violencia que se había vuelto demasiado común en su mundo. Familias en desorden, comunidades en problemas, instituciones que se suponía que debían mantener la nación unida, simplemente no estaban haciendo su trabajo. Nada era como debía ser. Nada era como Dios había querido que fuera. No se podía confiar en los jueces. No se podía confiar en los vecinos. No se podía confiar en los amigos, ni siquiera en la esposa, dice el pasaje. Los hijos se colocan contra los padres y las hijas contra las madres. ¿Les parece conocido a usted esa situación? ¿Será que estamos también nosotros viviendo tiempos como los que vivió Miqueas? Es como si él se preguntara, si ya no hay respeto por la autoridad terrenal, ¿cómo puede haber respeto por la autoridad divina? Tal pesimismo contrasta con la forma en que los demás veían la sociedad. Leyendo en todo Miqueas, uno tiene la sensación de que la tierra de Judá se ve a sí misma como si estuviera caminando por un camino correcto, que la cultura de la época se ve avanzando en una línea de progreso, a diferencia de cómo Dios los estaba viendo y cómo Miqueas les va a llamar la atención. El mensaje de Miqueas fue contra el pueblo. El mensaje era para ellos difícil de escuchar y en una ocasión incluso lo van a mandar a callar y le van a decir, Miqueas, por favor, no prediques más. Muy parecido a lo que sucede en el mundo de hoy, que las personas no quieren escuchar palabra de Dios. Y cuando se habla de arrepentimiento, de pecado, y cuando se habla de que no solamente tenemos que considerar lo malo que está ahí afuera, también la maldad que hay dentro de nosotros, la gente no quiere escuchar. La gente hoy en día no quiere escuchar sermones negativos. La gente hoy en día no quiere que le hablen de pecado. La gente hoy en día no quiere que le hablen de arrepentimiento. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Nos encanta predicar sermones positivos. Nos encanta predicar sermones que levanten el ánimo de las personas, que le den esperanza. Pero la palabra de Dios también enseña que debemos confrontar el pecado de la gente y que cada uno de nosotros está llamado a confesar pecados delante de Dios, a considerar el camino por el que estamos caminando y tomar las medidas necesarias para volvernos a Dios. Miqueas sabe quién era el predicador perfecto para los tiempos en los que él estaba viviendo. Por eso en Miqueas 2:11 nosotros podemos leer, si alguien inventa mentiras y dice, yo anuncio vino y licor, ese es el profeta
ideal para este pueblo. Ese es el tipo de predicación a la que la gente acudía. No te preocupes por el futuro. Te prometo bondad, luz, vino, cerveza, bebida fuerte. Lo que quieras en este mundo será tuyo. Y es interesante, mis queridos hermanos, que después en el Nuevo Testamento se va a decir que llegarán los tiempos en que las personas se amontonarán maestros para que les prediquen lo que ellos querían escuchar. Y Miqueas está diciendo, la gente, a los profetas que quiere escuchar, es aquellos que dicen, yo anuncio vino y yo anuncio licor. En otras palabras, no los que predican la palabra de Dios, pero los que predican lo que la gente quiere oír. En nuestros días sigue habiendo un llamado a que es mejor no predicar sobre algunas cosas. Hay muchos que llamarán desde sus lugares, por favor, pastor, no nos predique sobre esto o no nos predique sobre aquello. No nos predique sobre política, porque Dios no pertenece a la política. No nos predique sobre el dinero, porque la palabra de Dios no tiene nada que ver con el dinero o con lo que yo hago con mi billetera. No nos predique sobre sexualidad, porque ya nadie escucha esas ideas antiguas. No nos predique sobre el poder del mal o del diablo o del infierno, porque en algunos casos mucha gente cree que esos son simplemente fábulas. No nos prediques, cuéntanos una historia bonita y luego nos iremos a casa diciendo, un buen sermón hemos escuchado en el día de hoy. En estos días las personas buscan de alguien que calme su dolor, pero sin dificultades. Buscan palabras que no los ofendan. Buscan mensajes que no ofendan sus sentimientos. Mensajes y predicadores que le digan que todo va a estar bien, que nada va a salir mal y que pueden seguir viviendo sus vidas como hasta ahora la han vivido. Pero ese no iba a ser Miqueas, ni vamos a ser tampoco nosotros los predicadores, que vamos a predicar lo que la gente quiere oír. Nos aseguraremos siempre de predicar lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces buscamos un profeta gurú moderno para venir o para verlo a través de la computadora, a través de los medios sociales, como estamos haciendo hoy. Para mucha gente es muy cómoda lo que estamos viviendo, porque así no tienen ni siquiera que ir hasta el templo. Pueden apagar la televisión cuando quieren, pueden apagar el internet cuando quieren, y si la predicación se pone un poco fuerte, sencillamente pueden cambiar de canal o apagar la computadora o el teléfono o cualquiera que sea el aparato en el que estén escuchando el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como predicadores? ¿Qué es lo que le quedaba a Miqueas como predicador en aquel tiempo, en medio de la situación que estaba viviendo? El predicador se queda con un mensaje que para la gente pretendía que fuera diluido, de un Dios sentimental de amor. La gente quería que Miqueas le predicara un mensaje mezclado, un mensaje que le hablara más bien de lo positivo y de lo bueno de Dios, y no que le sacara en cara los pecados del pueblo. Pero había un problema con eso. El Dios de la Biblia no es ese Dios. El mensaje de la Biblia no es ese mensaje. El Dios sobre el que se nos dice que debemos predicar es el Dios del universo, el Dios santo, no el Dios del mundo, no el Dios de las personas, porque ese sabemos quién es. Miqueas responde a sus críticos en medio de su discurso pesimista en este capítulo 7. Y ustedes pueden ver que ellos creen que aparentemente que en sus vidas todo va bien. Pero Miqueas les va a decir algo diferente. Miqueas 7:7. En medio de esta situación yo esperaré en el Señor. Pondré mi esperanza en Dios y mi Salvador, porque Él me escuchará. Cuando uno lee ese versículo fuera del contexto, uno piensa que Miqueas está pidiéndole a Dios que le ayude en alguna situación personal y que por lo tanto él termina diciendo, yo sé que Dios me va a escuchar. Pero rápidamente usted está viendo en el contexto del pasaje que no se trata de eso. No se trata de que Dios va a escuchar la oración de Miqueas para que lo ayude en una necesidad particular
o para que le conceda algo personal. Lo que Miqueas dice es: Dios va a escuchar mi oración para que este pueblo se arrepienta, para que este pueblo deje de hacer lo malo que está haciendo y para que se vuelva a Dios. Aún cuando él vio su mundo desintegrarse, Miqueas va a mirar al cielo con esperanza. Miqueas no va a mirar a Dios, como dijo un autor, con gafas color de rosa. No busca al Dios sentimental del éxito y la prosperidad que sus compatriotas buscaron. Miqueas no se imagina que se merece toda la esperanza que puede venir en su camino, porque él escribe en Miqueas capítulo 7:9: he pecado contra el Señor y por eso soportaré su enojo. Mientras tanto, él juzgará mi causa y me hará justicia. El Señor me llevará a la luz, me hará ver su victoria. Hay reconocimiento de pecado en este pasaje, mis queridos hermanos. Reconocimiento por Miqueas de que sus pecados personales no podían quedar impunes. Él no solamente critica al pueblo por sus pecados, él también hace una autoexaminación que debemos hacer todos nosotros y decir: también nosotros hemos pecado contra Dios. El reconocimiento de que el pecado trae la ira de Dios. La ley del Señor no puede ser abrogada o prescindida como si estuviera en algún tipo de vacío. El reconocimiento de Miqueas de que había pecado era un marcado contraste con el de sus compañeros en el pueblo. Y debido a esto, el Dios en quien predicó y creyó esperaba también fuera un marcado contraste. Miqueas miraba hacia adelante y sus ojos humanos pesimistas solo podían ver una oscuridad cada vez mayor. Pero sus ojos humanos miraron lo que Dios iba a hacer, y por eso él dice: Dios me sacará a la luz. Yo voy a ver la justicia de Dios. Y entonces los enemigos de Dios, los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos de Miqueas el profeta verían los errores de sus caminos y verían el poder de Dios. Porque en Miqueas capítulo 7 versículo 10 él va a decir: también lo verá mi amiga, y eso la cubrirá de vergüenza. Ella me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Pero ahora tendré el gusto de verla pisoteada como el barro en las calles. Estamos leyendo de la Dios habla hoy. Mis ojos la verán caer. Incluso ahora ella será pisoteada bajo los pies como el fango en las calles. Los orgullosos serán derribados. El pecador será derrotado. Miqueas notó la restauración de su pueblo y lo proclamó con esperanza. Sabía que había un remanente de sus compatriotas restaurados por la gracia de Dios. Sabía que se construirían nuevas ciudades, se escucharían nuevos profetas, se construiría una nueva sociedad en la línea de la ley eterna de Dios, y de que la sociedad sería un faro para que el mundo no sucumbiera a la violencia, al egoísmo, a la opresión. Luego viene una doxología, que es una visión tremenda de lo que el Señor iba a hacer por su pueblo. Miqueas 7, 18 y 19. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones. De este pequeño resto de su pueblo, tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Hermosas palabras. Estos pocos versículos son un increíble himno de alabanza dedicado a Dios y a su misericordia. No hay equivalente a lo que Dios ha hecho y puede hacer por su pueblo. No hay equivalente a las promesas que Dios hizo a Abraham, a Moisés, a David, a todo su pueblo a través de los siglos. ¿Quién es un Dios como tú? Una pregunta retórica. No hay Dios como Dios. Miqueas pregunta y dice: tú eres el que perdona los pecados. Tú eres el que perdona nuestras transgresiones. Tú eres el que se deleita en mostrar misericordia. Y es aquí en esta parte de Miqueas que nosotros comenzamos a ver
al Dios que se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Porque si así se describe Dios como sí mismo, uno que perdona el pecado, uno que perdona la transgresión, uno que se deleita en mostrar misericordia, entonces eso es Dios en Cristo, el que prometió un reino, el que mostró una gran compasión por el ladrón al lado de él en la cruz, del delincuente en la cruz, el que dio la bienvenida a los pecadores a su mesa, el que lloró desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La promesa de Dios se hizo evidente en la persona de Jesucristo, se cumplió la promesa en la persona de Jesucristo. Como pueblo no debemos revolcarnos en el pesimismo, mis queridos hermanos, porque al principio del pasaje el tono es muy pesimista, lo dijimos ya. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Es cierto que somos pecadores, que hemos transgredido la ley de Dios, que nos hemos opuesto a su majestad, a su poder, a su autoridad, que hemos violado o violentado su santa ley. Pero tenemos una esperanza. Jesús ha entrado en la presencia de Dios, el sacrificio en nuestro nombre, para que ahora se nos dé la misericordia y la compasión que Dios muestra a sus hijos y que mostró en la resurrección de Jesús, el ancla segura y firme del alma, Jesucristo. A menudo estamos convencidos de que somos salvos, pero tenemos la sensación de que nuestra salvación parece estar en la balanza. Salvado, pero pecando. Salvado, pero el mal todavía se apodera de mí. Salvado, pero no me siento salvo. Salvado, pero ¿por qué todavía tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué todavía tengo que diezmar? ¿Por qué todavía tengo que participar de tiempos de oración y de estudio bíblico? ¿Por qué tengo que servir en el ministerio? Dios ha respondido al problema del pecado, no lo ha trivializado, no nos ha excusado, es la palabra que ando buscando, pero lo juzgó en Cristo Jesús. Como dijo Miqueas: porque he pecado, soportaré la ira del Señor. Pero ahora que la ira del Señor se puso en Jesucristo, nosotros podemos caminar todavía con más esperanza, porque la palabra de Dios dice en Hebreos que en Cristo nosotros hemos atravesado a una nueva realidad con Dios. Nuestro pesimismo es injustificado. Nuestras preguntas ya han sido respondidas por Dios. Estamos seguros que las cosas que acompañan a la salvación son nuestras porque Cristo nos las dio. Necesitamos una dosis de la humildad de Miqueas en nuestro mundo de hoy. Necesitamos un descanso reconociendo de que nuestros pecados están bajo la ira de Dios porque Cristo fue quien soportó su ira, y por eso estamos predicando este mensaje al tiempo que celebramos la cena del Señor y conmemoramos el sacrificio de Cristo, porque la ira de Dios y el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados se virtió en la persona de Jesucristo. Dios incluso menospreció a su Hijo en la cruz para perdonarnos. Pero también tenemos que mirar más allá de las tinieblas presentes, nuestras almas ancladas en las promesas de Dios, promesas de justicia, promesas de luz, promesas de que nosotros un día viviremos para siempre en la eternidad, y un Salvador que siempre tendrá a su disposición misericordia para nosotros. Eso es lo que tenemos que llevarnos a nuestras casas en el día de hoy. Porque hoy tenemos Santa Cena, podemos terminar el mensaje aquí, pudiéramos terminar el mensaje aquí y decir: vamos a celebrar la Cena del Señor porque Cristo con su cuerpo partido en la cruz pagó por nuestros pecados. Vamos a celebrar, vamos a terminar el mensaje y vamos a celebrar la Cena del Señor porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La culpa ha sido quitada. La ira de Dios ha sido vertida en la cruz y nosotros somos recipientes de las misericordias y de las bondades de Dios.
pero vamos a seguir predicando porque nos quedan unos minutos todavía. El mensaje básico de Miqueas es este: Dios está harto de la forma en que su pueblo está viviendo. Hay ciertas cosas que enojan a Dios. Algunas cosas parecen molestar más a Dios que otras. Yo siempre he creído que hay pecados que molestan a Dios más que a otros: la idolatría, la rebelión, pero también el engañar, el explotar a los demás, especialmente explotar a los vulnerables, aprovecharse de aquellos más necesitados, son pecados que ofenden grandemente a Dios. Y el pueblo elegido de Dios estaba practicando en ese tiempo de todas esas injusticias. Pero en medio de esto hay una promesa: Dios reivindicará a los que son víctimas de la injusticia y Dios va a perdonar a todos aquellos que le busquen. Miqueas nos va a presentar 3 lecciones importantes en el día de hoy. Número 1, nosotros tenemos que aprender a fijar nuestros ojos en Dios en medio de las tinieblas. Dios va a actuar. Solamente tenemos que esperarlo. Miqueas lo declara en el capítulo 7, versículo 7. Su intención de esperar en Dios. Dios escuchará nuestras súplicas como escuchó la de Miqueas, y Dios nos va a ayudar. Miqueas se hace eco del salmista cuando dice: ¿cuánto tiempo, oh Señor? ¿Cuándo será que tú vas a respondernos? Esto no está bien, pero yo sé que Dios va a hacer algo al respecto. El pueblo de Dios puede experimentar momentos de sufrimiento espiritual, momentos de sufrimiento físico y emocional. Habrá veces, mis queridos hermanos, que nos sentiremos que estamos en la más profunda de las oscuridades. Experimentaremos lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma, un tiempo de desesperación y sufrimiento. Pero este también es un tiempo el que nos encontraremos con Dios de manera más profunda e increíble que nunca. No importa lo oscura que sea la noche que estemos viviendo, nosotros podemos seguir esperando en Dios. La situación en el tiempo de Miqueas era terrible, no solamente porque la gente sufría, sino por el pecado que predominaba en la sociedad. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esperemos en Dios, nuestro Salvador. Si experimentamos una caída, Dios nos levantará. Él es el Dios que nos reconcilia. Viene a nosotros para hacer que la reconciliación sea posible. Él no espera que nosotros seamos los que tomemos la iniciativa. Él toma la iniciativa. Él no espera que nosotros lo encontremos. Él nos busca. Él se revela a nosotros. Él nos llama. Él se acerca a nosotros de manera especial, y en medio de nuestro pecado y en medio de nuestra miseria, Dios determinó que no podía permitir que su creación maravillosa se perdiera. Ofrece una salida, ofrece un sacrificio y nos trae esperanza en medio de nuestra desesperación. Es entonces en medio de la agitación y de la oscuridad que nosotros dejamos de esforzarnos y de tratar de salir por nosotros mismos, renunciar a la ilusión de autosuficiencia y gritarle a Dios y refugiarnos en Él. Y finalmente Él nos escuchará, y escucharemos nosotros también el susurro del amado que nos habla suavemente y que nos guía para sacarnos de la oscuridad a su hermosa luz. Dios se convierte en la luz que brilla en las tinieblas. Miqueas 7:8 dice: nación enemiga mía, no te alegres de mi desgracia, pues aunque caí, voy a levantarme. Aunque me rodee la oscuridad, el Señor es mi luz. ¿Cuántos pueden decir en el día de hoy: el Señor es mi luz? Amén. El Señor es mi luz en medio de la oscuridad. Miqueas 7:8. Eso es lo que es Dios, y lo que nos lleva al punto número 2. Nunca se nos olvide, mis queridos hermanos, quién es Dios. Miqueas 7:18 y 19 utiliza
el vocabulario que encontramos en Éxodo capítulo 34:6. El Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y en verdad. Cuando digo que no se olvide de quién es Dios, recuerde esas palabras. Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y en verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres de los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Estoy leyendo de la Dios habla hoy. Si te estás preguntando, ¿dónde está Dios en la noche oscura del alma? Yo te contesto, Él está allí. Él está contigo. Él es amable. Él es compasivo. Él es bondadoso. Él es lleno de amor. Él es lleno de fidelidad. Y Él es un Dios constante. Es fiel. Y aunque te sientas que estás en medio de las tinieblas, Dios traerá luz. Recordemos las palabras de Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 26. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y mi sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo, dice el escritor sagrado. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confía. Bendito sea el Señor. Estamos llamados a ser personas que recuerdan quién es Dios. No se nos debe olvidar nunca quién es el Señor. ¿Será que hemos perdido la memoria? A menudo nos lamentamos y dudamos porque las tinieblas nos envuelven y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Se nos han olvidado tiempos mejores, tiempos en que Dios derramó su luz en medio de las tinieblas y ha demostrado que ha estado con nosotros siempre. Cuando venga el tiempo de acción de gracias, cuando venga el tiempo de preparación para Navidad, para la Cuaresma, cuando vengan tiempos oscuros, cuando haya sufrimiento, cuando aparezca la muerte, recordemos quién es Dios y cómo ha estado siempre con nosotros. Recordemos que hay esperanza, que en cualquier momento de dificultad de nuestras vidas, Dios se puede aparecer en medio de nuestra oscuridad y traer la luz que necesitamos. Karl Barth, el gran teólogo, dijo que la reconciliación es ante todo posible porque Dios está con nosotros, porque tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. La redención y la reconciliación, decía él, es algo que no poseemos nosotros ni podemos alcanzarlo por nosotros mismos. Es algo que viene de afuera, que Dios trae. Y él dice, Dios no ocupa una posición de neutralidad. Debido a quien Él es, no puede tolerar que se rompa este convenio. La obra de expiación en Jesucristo es la realización de la comunión de sí mismo con el hombre y del hombre consigo mismo, lo cual Él diseñó y creó desde el principio, incluso ante la transgresión del hombre. Dios no puede permitir que se rompa el plan que Él estableció con su creación. No permite que lo que Él diseñó sea estropeado por el enemigo. Que no lo pervierta nadie, porque Él es soberano. Por su naturaleza, Dios es fiel y Dios es compasivo. Dios no puede quedarse de brazos cruzados mientras ve que su pueblo se deteriora delante de Él. Dios no puede permitir que la relación de seré tu Dios y tú serás mi pueblo se pueda ser destrozada. Dios hace que su plan se cumpla y porque Él diseñó venir en nuestro auxilio proveyendo salvación en Cristo Jesús, tú y yo sabemos que tenemos respuesta
a todas las situaciones de nuestra vida. Sin embargo, a veces nosotros rechazamos esa promesa. Y Dios dice, bien, tú me rechazas, pero yo no puedo permitir que esa situación se quede así. El omnipotente, el misericordioso, el creador de todo lo que existe, dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y esa promesa está disponible hasta que nosotros decidamos aceptarla. El Señor soberano libremente elige no destruirnos, sino perdonarnos. Gloria a Dios. El Señor elige no destruirnos, sino perdonarnos. Dios con nosotros en Emmanuel, y como hombres que somos, nosotros podemos perfectamente perecer en nuestra condición pecaminosa, pero en Cristo Jesús y por el favor de Dios, nosotros podemos ser renovados y transformados y llegar incluso a un estado de espiritualidad que solamente se puede lograr cuando somos unidos con Cristo en fe. El pecado no tiene más poder para amenazarnos, no tiene más poder que el que tuvo el de Faraón, y miren a dónde llegó. Así como Jeremías proclamó también lo mismo que proclamó Miqueas, yo perdonaré los pecados de mi pueblo, él lo hace posible mediante el convenio de Cristo para hacer realidad la reconciliación nuestra con él. Dios toma la iniciativa, Dios lleva la carga, Dios hace el trabajo, como alguien dijo una vez, en el plan de salvación. Lo único que nosotros hemos puesto es el pecado. Todo lo demás lo ha hecho Dios. La magnitud del evento de la Pascua nunca debe ser minimizada. Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y nosotros llevamos la justicia de Dios en nosotros. El camino de la cruz es el camino de la libertad. Es el camino a la costa donde nuestro pecado es arrojado a las profundidades del mar. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En conclusión, Dios es fiel. Él busca a su pueblo. Él defiende su pacto. Él cumple sus promesas. Él le dijo a Abraham que todas las naciones serían bendecidas por medio de sus descendientes y que cumpliría todo lo que prometió. Y Él lo ha hecho todo en Cristo Jesús. Aunque rechacemos su gracia, Él derrama gracia sobre gracia para hacer las cosas bien. Así que lloramos nuestro pecado que hizo necesaria la muerte sacrificial de Cristo. Pero nos regocijamos porque aunque Cristo se acostó en la oscuridad de la tumba, se levantó de nuevo en la luz de la resurrección. Aunque nos sentemos en las tinieblas, mis queridos hermanos, el Señor convertirá esas tinieblas en luz. Y allí, justo en medio de nuestra oscuridad, Él demostrará que Él continúa con nosotros. Hemos titulado este mensaje, Mi Dios me escuchará. 4 palabras pequeñas, pero que enseñan lecciones extraordinarias, lecciones cruciales. Mientras Miqueas determina mirar al único Dios verdadero como su única esperanza y suficiencia, él afirma, mi Dios me escuchará. Habiendo aprendido la amarga lección de que uno no siempre puede confiar ni siquiera en sus amigos, ahí dice ni siquiera en la esposa o en el esposo. Miqueas refleja, sin embargo, una convicción inquebrantable en la bondad y la misericordia de Dios. Hacemos bien en contemplar las claras implicaciones de la simple declaración de Miqueas en este versículo. Un autor llamado Leonard Ravenhill, un inglés del siglo XX, conocido por sus estudios de renacimientos cristianos, observa en su libro Why the Revival que para ser mucho para Dios debemos ser mucho con Dios. Déjeme repetir eso. Para ser mucho para Dios tenemos que ser mucho con Dios.
No podemos esperar hacer una diferencia para Dios si no estamos en una íntima comunión con Él. No hay sustituto en el cristianismo para Cristo y no hay manera de pasar tiempo con Cristo que no sea a través de la oración. No es casualidad que Miqueas se refiere al único Dios verdadero como mi Dios. Él está claro, como hemos señalado en otras ocasiones, porque David va a decir lo mismo, mi Dios. Está claro que a medida que Miqueas determina mirar al Señor y presentar sus necesidades a Dios en oración, él no está hablando con un Dios desconocido ni con un Dios extraño. Este Dios es su Dios. Él es el Dios de su salvación, dice Miqueas. Él es el Dios en el que él puede confiar, porque ellos tienen una historia juntos, una transformación de vida, una superación de obstáculos, una formación de relación, una historia inspiradora de amor. Por lo tanto, el Dios con el que él habla es su Dios. Y yo siempre he dicho, ustedes me han escuchado, que tiene que ser igual para nosotros. Dios tiene que ser mi Dios, tu Dios, no solamente el Dios que leemos por ahí o que vemos por ahí. Con demasiada frecuencia, Dios es solamente parte de una profesión pasada, un lugar de una realidad presente palpable. Es lo que tiene que acontecer cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Dios. Pero la confianza con la que Miqueas es capaz de hablar proviene de una evidente cercanía y comunión, no solamente con el Dios de sus padres o el Dios de sus antepasados o el Dios de su esposa o el Dios de sus amigos, sino con su Dios. El lenguaje de la declaración de Miqueas está impregnado con una expectativa y con una paciencia y confianza que dejaría a cualquiera paralizado. Mientras afirma su confianza en Dios, todo el movimiento de Miqueas 7:7 es hacia el futuro. Miraré al Señor, esperaré al Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Voy a mirar, voy a esperar. Dios oirá. Miqueas usa el tiempo futuro no porque esté planeando posponer su búsqueda suplicante de Dios, sino porque anticipa claramente que las respuestas y la liberación de Dios tal vez no sean instantáneas, pero van a llegar. Aunque ahora está planteando firmemente sus esperanzas en Dios, sabe que este Dios no es algo que está hecho con manos humanas, dirigido por el hombre o dependiente del hombre. Es un Dios soberano que trabaja por su cuenta en forma sabia y en forma perfecta. Miqueas aparentemente comprendió el principio que Jeremías establece en Lamentaciones. El Señor es bueno para los que esperan, para el alma que lo busca. Es bueno que uno espere en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3, 25-26. Uno de los servicios más desafiantes que realizamos para el Señor es esperar en Él. Con respecto a esta obediencia hacia Dios y su momento, G. Campbell Morgan dijo una vez: esperar en Dios no es pereza, esperar en Dios no es irse a dormir, esperar en Dios no es el abandono de esfuerzo. Tenemos que frenar nuestro ritmo para recuperar el ritmo de Dios. Dios no obrará en el marco de nuestras complicadas agendas u horarios. Debemos adaptarnos al estilo de Dios y al tiempo de Dios. El dolor de cualquier prueba solo aumenta a medida que nos ensangramos los nudillos en la pared de la voluntad de Dios. No podemos cambiar la sabiduría de su plan y por eso no podemos cambiar el momento de su plan. En momentos difíciles no te quejes contra el Señor. En cambio, ora fuerte y constantemente mientras crees, confías y te inclinas a Él. Mientras continuamos en íntima comunión con nuestro Dios, observando expectantemente pero esperando fielmente, podemos estar seguros
de que Dios continúa y continuará escuchando nuestras oraciones. Dios continuará escuchando nuestras oraciones. Con demasiada frecuencia juzgamos la respuesta a la oración con nuestros propios sentimientos, nuestro calendario, nuestras propias soluciones, pero afortunadamente Dios no se limita a nuestra pequeña perspectiva para librarnos. Ten la seguridad, amado hermano, que Dios te escucha cuando tú oras. Puede ser desde un dormitorio tranquilo, o desde un banco de la iglesia lleno de gente, o desde un lugar en la naturaleza, o en una conversación con personas. Dios siempre escuchará y siempre responderá a aquellos que pongan su esperanza en Él. Recuerda esto: la próxima vez que creas que estás demasiado ocupado o agobiado para pedirle ayuda a Dios, para pedirle dirección o para pedirle protección, ora mientras estudia, ora mientras tomas un examen, ora mientras trabajas, ora mientras te disculpas con tu cónyuge, ora mientras le predicas el evangelio a alguien, ora cuando estés en necesidad, ora cuando estés contento, ora cuando necesites dirección, ora cuando necesites sabiduría. Dios siempre escuchará nuestras oraciones. Termino con esto. Hace unos días salió en la meditación de nuestro pan diario un escrito que está muy en línea y basado en el mismo pasaje que estamos considerando en el día de hoy. Así que lo voy a leer para ustedes. Ustedes siempre pueden encontrar este maravilloso recurso en nuestro pan diario. Dice: soy una entre millones de personas que padecen TAE, trastorno afectivo estacional, una enfermedad nueva. Esto es una clase de depresión común en lugares con poca luz, donde hay poca luz del sol en el invierno. Cuando empiezo a temer que la congelada calamidad del invierno no terminará nunca, busco ansiosamente evidencias de que días más largos y temperaturas más cálidas se acercan. Las flores que se abren camino valientemente a través de los restos de la nieve me recuerdan la forma en que la esperanza divina puede abrirse paso aún en nuestras épocas más oscuras. El profeta Miqueas confesó esto durante un invierno en su corazón, cuando los israelitas se alejaron de Dios, diciendo que parecía no quedar ninguno recto. Miqueas 7:2. No obstante, aunque la situación parecía tenebrosa, Miqueas se negó a perder la esperanza. Confiaba en que Dios seguía obrando. Aun cuando en medio de la devastación él no veía ninguna prueba. En nuestros inviernos oscuros y aparentemente interminables, cuando la primavera parece no llegar, enfrentamos la misma lucha que Miqueas. ¿Desesperaremos o miraremos al Señor y esperaremos en Él? Nuestra esperanza en Dios vale la pena. Él traerá un tiempo sin más invierno, sin dolor ni angustia. Hasta entonces confesemos lo que el profeta dice en el capítulo 7, versículo 7. Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. Padre, qué bueno que tú nos escuchas. Qué bueno que tú convertirás nuestros inviernos en bellas primaveras. Y nosotros podemos seguir confiando y esperando en ti. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de la celebración de la Cena del Señor. Primer domingo de cada mes es costumbre de nuestra iglesia juntos
celebrar esta una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dio en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 11 nosotros encontramos las instrucciones que el apóstol Pablo nos da de cómo se debe celebrar la cena del Señor. Y él dice: yo también aprendí lo mismo que ustedes, que la noche en que fue traicionado, Jesús tomó pan. Y después de haberlo partido, dio gracias diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Padre, gracias por el cuerpo de Cristo partido en la cruz, el cual tomó el castigo y la ira destinada para nosotros, porque tú tuviste a bien perdonarnos en él. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Continúa la escritura diciendo que de la misma manera Jesús tomó la copa y después de dar gracias la pasó diciendo: tomad, bebed, este es el pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban de ella en memoria de mí. Tomemos de la copa. Padre, te damos gracias por la sangre de Cristo que limpia nuestras vidas de todo pecado. Gracias por su sangre derramada, que es el cumplimiento de tu promesa y el pacto con que tú sellaste la misericordia que nos has mostrado por medio de su sacrificio. Gracias por tanta misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Diciendo: todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios les bendiga.